Otro de los que niega las realidades es, como ustedes saben, el profesor Carlos Lazo. Este es un estúpido. Este es un creído. Pero a este hay que tenerle más miedo que a Maduro. Por una simple razón. Este no tiene poderes. Este no vale nada. Como no vale nada, es un electrón libre dentro del grupo revolucionario. Ser un electrón libre, lo mismo se acerca a la cúpula radical que a la izquierda moderada. Carlos Lazo oscila, y esto es lo peor que ha podido hacer. Bueno, hasta ahora no ha tenido grandes logros, ¿sí? Por así decirlo. Es que no ha tenido ningún logro. Esto de que una de las asesoras del gobierno de Biden se haya reunido con Carlos Lazo, a mí primeramente me parece pueril, me parece inescrupuloso de la parte del gobierno de Biden, pero me parece también muy bochornoso que este Carlos Lazo se haya prestado para esto. Todos sabemos que esta foto montada que se hicieron él, su otro compañero, el negrito, de hecho, bochorno te debería dar, negro, bochorno te debería dar, porque la revolución a los negros sí que no les ha dado nada. A ningún negro. La revolución con nosotros ha hecho caso omiso, ojos ciegos y oídos sordos. Pero mucha pena que te debería dar, negro, y mucha pena también, mucho bochorno que debería causarle a Carlos Lazo, que anunció con bombos y platillos una caravana. Mire, señores, se organizó Alessandro Otaola y todos los demás, porque no fue él el único organizador, él fue el organizador de la manifestación y de la caravana que llegaron a Washington el 25 y estuvieron allí el 26. Pero Washington, la Casa Blanca, el parque, y vimos cómo incluso antier el presidente americano, pues, que recibió también una delegación de cubanos. A ver, sí, entre tantas manifestaciones, ustedes vieron tantos cubanos. ¿Cómo podría Lazo decir que él esperaba o imaginar esperar tener tanta concentración de cubanos como lo tuvo Otaola, como lo tuvo Eliezer Ávila, como lo tuvo Chucho del Chucho el tiempo que estuvo allí, como lo tuvieron todos los cubanos, Milanés, no sé, hay muchos que no son conocidos, que no son mediáticamente conocidos, pero que sí son líderes de agrupaciones, de partidos, de movimientos pro democracia en Cuba. Y porque todo el mundo, estos youtubers no son líderes, son simplemente personas influyentes, conocidas, porque pues aportan desde su punto de vista y con sus criterios. Pero los que aunan no son ellos, los que montan organizaciones para conjurar, para conspirar e incluso para ayudar al pueblo cubano, no son esta gente, son los políticos. Son los políticos, no soy yo. Yo voy con los políticos, converso con ellos, discutimos sobre temas, contrastamos nuestras ideas, las buenas que yo tengo, ellos las toman, las malas las desechan, e igual que yo me nutro para esta emisión, para mis actividades en general y para lo que escribo, me nutro de las cosas buenas que me dicen los políticos, y lo que no sirve, pues también lo desecho, porque no hace falta. Pues entonces, este Carlos Lazo, que fue hasta allá, hasta Washington, que se hizo recibir por una mujer. Vaya usted a saber si esto no fue simple y llanamente una foto montada. A este hombre lo recibieron en la Casa Blanca, aparentemente. Yo no sé. Yo no lo vi por los pasillos de la Casa Blanca. Todo el mundo se tira fotos, todo el mundo se tira vídeos recibidos por el presidente, y aquí lo que vimos fue una tontería, una simple y llana declaración. Una torpeza tanto de este lacayo de Carlos Lazo como del gobierno de Biden. Pero bueno, el gobierno de Biden no es el gobierno de La Habana. Nosotros le estamos pidiendo, le estamos exigiendo una intervención para salvar rápido al pueblo cubano, porque como digo, si ahora hay que esperar que el pueblo cubano se vuelva a organizar, recupere la fuerza, recupere la confianza en la calle, recupere la confianza en ellos mismos, de saber, ya somos miles para volver a salir, el pueblo cubano no va a salir. Si lo mandamos a la calle, va a ser otra masacre. Porque la dictadura ya vimos de lo que es capaz. Y las fuerzas represoras ya vimos de lo que son capaces. Discúlpenme. Y las fuerzas de choque, las fuerzas paramilitares, las milicias, ya vimos de lo que son capaces. Y este pueblo nuestro, que no está educado, que no tiene todavía la convicción democrática de que tienen que luchar por ellos, pues este pueblo nuestro, cuando ve que la policía llega, en vez de abatirla, en vez de separarla, en vez de quitarle de las manos a quienes la policía pues detiene, quienes la policía les está dando, no, ellos simple y llanamente se ponen a
a grabar y a decir no le des, no le des, no le des, como si eso fuera la palabra de orden para un represor. Como si eso fuera palabra angelical para un represor. No le des a un represor, a un violador, a un matarife, usted no le puede decir no lo mate, porque va a matar. Y él está ahí para eso. Y a él le dieron la orden de hacerlo y él tiene la confianza por sus jefes. Los que no tenían la confianza y los que demostraron todavía que le tienen miedo a la policía y respeto a la policía. Es decir, si a esto se le puede llamar policía, porque esto no es más que un cuerpo represivo, es el cuerpo represivo de los lugartenientes de los zampones. Sí, porque los lugartenientes de los zampones alcaldes son pues los ministros del Interior, los ministros de las Fuerzas Armadas, todos estos ministruchos que en fin de cuentas lo que detienen como poder no es más que el orden, pero el orden bajo el martillo. Sí, la hoz y el martillo. El martillo sirve para machacar y la hoz para cortar cabeza. En esta gente nunca hubo un martillo para trabajar, pues en Cuba no se trabaja muy poco, se produce muy poco, se crea muy poco, o sea que se martilla muy poco, y nunca se utilizó la hoz, pues en Cuba no crece nada, es una tierra árida desde que llegó Fidel. Entonces, este profesor Carlos Lazo lo que le debe dar es pena. A este hombre lo que le debe dar es pena de haber hecho esa bochornosa caravana, haber pedido dinero, haber hecho un crowdfunding. Yo prefiero morirme, te lo juro, yo prefiero morirme antes que buscar algo para la dictadura castrista. Antes de decir la mínima palabra en solidaridad con la revolución, la mínima, yo prefiero morirme que me dé el patatún ahora. Yo maldigo a la revolución cubana, la maldigo desde aquí, la maldigo, y maldigo a todos los que crean en ella, y maldigo a todos sus líderes, a los muertos, a los vivos y a los que vendrán. Los maldigo a todos, que todos queden maldecidos para la historia, que todos se mueran ahora mismo. Con ellos, también que le dé el patatún a Carlos Lazo, pero no le doy más muela. Escuchen a este torpe hablar. Estamos a las puertas de Washington, D.C. para pedir el levantamiento de las sanciones que pesan sobre la familia cubana. Hemos caminado más de 2.000 kilómetros. Hemos recorrido ciudades, hemos hablado con norteamericanos de diferentes credos e ideologías para pedir el levantamiento de las sanciones que pesan sobre el pueblo cubano, para que se construyan puentes de amor entre los pueblos de Cuba y los Estados Unidos. Creamos esta actividad hace más de un mes. Anunciamos que caminaríamos 2.000 kilómetros, 1.300 millas. Hemos recorrido ciudades, hemos ido, hablado con muchísimas personas, con cientos de norteamericanos, personas de todos los orígenes, de todas las razas, de todos. Hemos hablado con todos. Y todo el mundo. No hay ni una sola persona de esos norteamericanos que nos diga que está bien ese bloqueo, que está bien esa sanción, que está bien no mandarle dinero a la familia. Ni una sola. Republicanos, demócratas. Esa es la voluntad del pueblo norteamericano. Todos quieren que se construyan puentes de amor entre los pueblos. Estos tontos nunca tienden puentes de amor con la tiranía, con el pueblo cubano, con el verdadero pueblo cubano, no el pueblo cubano del que ellos hablan, que en realidad no existe. Porque si usted valora la cantidad de personas que tienen ellos atrás, después de haber dicho que iban a hacer una caravana de 1.200 kilómetros, después de haber hecho una caravana de tantos kilómetros, si usted valora eso, cuenta los 4 gatos que tiene detrás, usted se dará cuenta que él no habla de tal pueblo cubano. Él no habla de un tal pueblo cubano. Ese pueblo cubano no existe. Usted me escucha, hay problemas de voz. No sé si me están escuchando. Pues este pueblo cubano no existe. Este pueblo cubano es el mismo que está detrás de él. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 personas. Y 10 hay en Cuba. Y si hay un poquito más es porque es bajo coacción. Empujadas. Es así. Este hombre pasó el mayor de los bochornos de su vida. Yo espero que si él tenía ideas políticas, yo espero que si él tenía ideas de presentarse como algún tipo de salvación que le llegó al pueblo cubano, pues que el gobierno norteamericano, que las autoridades norteamericanas, que la CIA, esos que estos torpes dicen que nos pagan, que el FBI, pues que se pongan para este hombre. Porque cuando descubrieron a los Gerardo y a todos estos demás, a todos los 5 espías estos, yo creo que le faltaron espías
que no fueron nunca descubiertos. Y entre todos ellos, si usted quiere, está este. Porque este es un espía declarado, diáfano, nítido, a la calle, a la cara. Este tipo está en la calle, comportándose como un traidor a su propio país, inventándose puentes de amor donde no existen ni siquiera lazos de solidaridad. Porque la tiranía castrista cree que, siguiendo un inventico que hizo Fidel hace ya unas décadas, siguiendo este invento, se puso a crear como aquellas reuniones que se llamaban la nación y la inmigración. ¿Se recuerdan de esto? La nación y la inmigración. Esta nación y esta inmigración fue mientras usted defendiera los principios de la Revolución Cubana. Los principios de la Revolución Cubana es el totalitarismo, la miseria, el hambre, la explotación, el secretismo, todo lo malo que puede existir, si ustedes saben la cantidad de adjetivos que hay para catalogar a este clan de ampones. Ahora, usted podía vivir en Miami, en Washington, en Ciudad México, en Buenos Aires, en Londres, en París, donde usted quisiera. Y usted podría haber sido la persona más devota de vuestro pueblo que existiera. Que usted no pensaba como Fidel Castro. Usted nunca podría haber asistido a estas conferencias de la nación y la inmigración que con bombos y platillos durante muchos años celebraron en los palacios de las convenciones. No sé si recuerdan todas aquellas brigadas que venían a Cuba, que daban cosas. Engañados todos. Pero este hombre no está engañado. Este hombre sabe lo que hace. Este hombre sabe lo que dice y este hombre sabe a quién defiende. Porque si él supiera que estuviera defendiendo al pueblo cubano, él no tuviera 3 personas ahí. Porque del otro lado, del lado que él no graba, habían millones de personas manifestando, gritando libertad, gritando Díaz-Canel cingao y gritando simple y llanamente abajo el comunismo. Y eso se entiende en el país que sea. Abajo el comunismo, si usted lo dice en inglés y en español y las personas que tiene enfrente hablan inglés, no le hace falta que usted diga freedom ni que usted diga nada sobre el comunismo. Abajo del comunismo esto se entiende en cualquier idioma. En francés, en inglés, en lo que sea. Libertad se entiende, se escucha y se comprende en cualquier idioma. No hace falta, vuelvo y repito, gritar freedom, porque libertad es incluso una palabra mucho, largamente más utilizada que freedom, ya que libertad no solo es este término que significa lo único que tenemos, que significa el eje central de todos nuestros movimientos y de nuestra vida. Es la libertad. Libertad también es un nombre. Libertad también es un nombre propio. Libertad también es el nombre de ciudades. Libertad es el nombre de tantas cosas que freedom, dicho así, no es ni siquiera el nombre de una empresa. Entonces libertad es de todo. La libertad es conocida. Cuando usted grita en Washington libertad, se escucha en Pekín. Cuando usted grita en París libertad, se escucha en Santiago de Chile. Porque libertad es libertad. Y es esto que estaban gritando allí mismo en Washington, como lo gritaron en La Habana los verdaderos cubanos, el verdadero pueblo cubano, y no este pueblo cubano que abochornó a este hombre porque no lo siguieron. ¿Qué pasó, Carlos Lazo? No te siguieron, mira. Papi. No te siguieron. Eres un bochorno de cubano y tú también, junto a la Revolución Cubana, deberías desaparecer. Deberías desaparecer, Carlos Lazo. Pues así fue. Así fue la semana pasada, una semana en la cual, el tema cubano fue uno de los temas trending en las redes sociales, no simplemente en nuestras redes cubanas, sino que también en las redes hispanas y en las redes más allá de las redes hispanas. El tema cubano todavía hoy es top trending en internet y en muchas televisoras del mundo que se declararon verdaderamente solidarias. Que al verse sorprendidas por el estallido social ocurrido en Cuba, pues se dijeron, por fin ganamos otro. Sepa usted que incluso cuando muchos de los países europeos no se manifiesten verdaderamente de la manera en la cual los cubanos necesitamos que lo hagan, como la política es así, pues sepan ustedes que aunque no lo digan, que están de nuestro lado. Y que incluso
la ciudadanía, mucha de la ciudadanía de estos países donde existen democracias sólidas en Europa, España incluida, están con el pueblo cubano y están contentos. Porque antes, cuando yo caminaba por las calles de París y me encontraba con franceses o con personas que no conocía, me decían, ah, cubano, Fidel Castro, Revolución Cubana, Che Guevara. No, ahora nada de eso. Nada de eso. Se ve como las cosas cambian cuando usted habla con personas que usted no conoce, incluso, y que en vez de mencionar lo que tradicionalmente todos decían, pues ahora dice, viste, por fin, en Cuba la gente se despertó, ya en Cuba la gente está luchando. Y es eso que necesitamos que la opinión pública comente. Es eso que necesitamos que la opinión pública sepa. Que nosotros no nos despertamos porque la pandemia nos causó ni hambre, ni contagios, ni nada. Nos despertamos porque hacía tiempo necesitábamos hacerlo y no sabíamos cómo. Pero nos despertamos pidiendo libertad. Y libertad, la libertad, aparte de ser tan grande, tan infinita, que es ilimitada, la libertad es el único motor que mueve al hombre para crear, el único motor que mueve al hombre para amar, y sobre todas las cosas la libertad es el único motor que mueve al hombre para nunca mentir, para nunca prometer lo que nunca cumplirá. Es por eso que en socialismo usted no está nunca en libertad, porque lo que le prometieron, lo que usted esperaba y por lo que usted lucha, nunca lo obtendrá. Nunca se lo cumplirán, nunca se lo regalarán, incluso si usted es uno de sus acólitos, porque aquí todos, en un momento dado, antes de darnos cuenta, como nacimos en esa revolución, pues todos en un momento dado fuimos acólitos. Antes de decir, ¿de qué me sirve? Y en fin de cuentas, yo no quiero ser como ellos, porque yo no quiero ser ni como el Che, ni como Fidel, ni como los revolucionarios. Yo quiero ser una persona libre, digna, trabajadora, pobre si la suerte no me da para ser ricos como otros, pero digno. Sobre todas las cosas, libre, porque la libertad, como dije y termino, es el vector superior que conduce al hombre a sus mejores ideas, a la creación, incluso a la procreación. El ser humano enjaulado no se procrea. El ser humano libre, ustedes se ponen a ver, los niños de los países libres a los 10 años ya saben más que los cubanos de 50. Miren, Bruno Rodríguez es otro de los entes negativos que niega pues que en Cuba hayan pasado todos esos horrores que después de 3 semanas vemos. Bruno Rodríguez, el vocero de la tiranía castrista. Este hombre que también entre los malos es malos y entre los bochornos de personas es una de las personas más bochornosas y más bajas que usted pudiera conocer. Yo personalmente no lo conozco, no tengo ningún tipo de interés en conocer a este hombre. Él ni sabe que yo existo quizás, pero como yo sé que él existe, yo también lo maldigo. Yo maldigo su lengua, yo maldigo su mentira, yo maldigo a su familia y yo maldigo a todo el que le haya creado y escrito un simple borrón de discurso a Bruno Rodríguez. Yo lo maldigo, pero escuchen. No es en Cuba donde se utilizaron medios de represión sofisticados, equipos mecánicos, sustancias químicas, explosivos aturdidores, lanzadores automáticos de bombas tóxicas. No es Cuba ese país. Todos los días ocurre, sin embargo, a veces incluso en Europa y muy frecuentemente en los Estados Unidos, sin que la prensa hable mucho de... Miren ustedes cómo este canalla, porque este tipo es lo más bajo que existe. A ver, de todos los países del mundo se reciben quejas a diario en las altas instituciones. Pero usted no ve a ningún canciller del mundo ir a decir, por ejemplo, el de aquí de Francia, en Francia, como en todos los países, como en Estados Unidos, como en Londres, como en Inglaterra, como en Rusia, como en todos, en los países buenos, en los países malos, en los países donde la democracia es sólida, en los países donde la democracia es menos sólida, siempre a diario, pues se cometen errores, se cometen abusos, se cometen crímenes, y estos crímenes, aunque el Estado no esté directamente ligado, si el Estado los dejó pasar, pues el Estado es cómplice, entonces el Estado es responsable. ¿Ok?
Hasta ahí espero que hayan entendido. A estos países se les llama a diario al orden. Las instituciones, por una razón u otra, no quiere decir que en el país se haya creado el desorden, sino que puede, por ejemplo, que una empresa, vamos a decir, francesa o americana, en el país donde haya operado, pues que estos empresarios hayan cometido pues abusos contra sus empleados. Puede ser, problemas de ese orden. No tiene todo que ser violación de los derechos humanos, golpes, palizas, encierros. No, la violación de los derechos humanos está en una mera actitud negativa. Ahí hay una violación a los derechos humanos cuando usted no escucha. Eso es una violación de los derechos humanos. Bueno, en fin, yo lo que nunca he escuchado a ningún canciller de ningún país a venir con este chantaje afectivo a una conferencia a decir que porque en mi país se cumple, usted se tiene que bajar la cabeza y callar la boca porque en el suyo también. No, porque en ningún país del mundo, Bruno, en ningún país del mundo se grita libertad. En ningún país del mundo se exige libertad y en ningún país del mundo se le da golpes a personas que estén exigiendo libertad precisamente. Son los países regidos por dictaduras y por tiranías. Y la de ustedes ya pasó el término de dictadura y hoy es una tiranía consagrada, consumada y premiada con el premio Nobel de los malos. Con el premio Nobel de lo más absurdo que existe, de lo más bajo que exista como sistema social. Pero, Bruno, ¿de dónde tú saliste para pensar que porque en otros países hayan problemas efímeros, espontáneos, de tiempo en tiempo, cuando pasen, en un país como el tuyo, como el que tú ayudas a dirigir, malamente, a mal dirigir, existen los crímenes a diario, las vejaciones a diario, las expropiaciones a diario, las violaciones de los derechos humanos a diario, que puede ser contrastado con países donde las cosas pasan a veces. Sí, a veces. Este es un país donde se manifiesta, pero aquí a nadie se le saca una porra porque pida libertad. Aquí se sacan porras, la policía está entrenada, sí, porque en cada grupo de manifestantes vienen grupos de rompedores. Esto es lógico, los anarquistas hacen parte de los movimientos populares. Entonces siempre va a haber quien rompa. Pero en Cuba no se estaba rompiendo, en Cuba se estaba protestando, que no es lo mismo. En Cuba, si tiraron carros de policías, si rompieron vitrinas, si robaron en los supermercados, no fue porque Cuba es un país de delincuentes, no, para nada, yo no me voy a dejar decir delincuente y le voy a dejar decir a nadie, que nadie en Cuba que no lo sea es un delincuente. Ustedes no van más nunca a maltratar a nuestro pueblo. Nuestro pueblo no es un pueblo de delincuentes. Ustedes han creado la delincuencia en Cuba, que ya existía, como existía en todas partes. Pero esta que existe hoy, es una delincuencia corrupta, confundida, sucia, de todo, que es capaz de fajarse entre ella, pero no reclamarles a ustedes libertad. Bueno, esa delincuencia estaba con ustedes. Esa delincuencia era la que le estaba dando golpes, esos revolucionarios incluso, porque vamos a decirlo, para que quede claro, para que más nadie me diga que ese revolucionario es bueno. Estos que dieron golpes en Cuba fueron los revolucionarios. Y no lo niegues más, porque en Cuba sí se dio golpe. Sí se dio golpe. Es imposible hoy negar que ustedes mismos dieron la orden de masacrar al pueblo cubano. Yo se los voy a poner una vez más para que ustedes vean qué sutilmente, con qué tal chantaje este hombre trata a la opinión pública internacional, porque yo estoy seguro que cuando le toca hablar con un gobernante, las cosas no son las mismas, y ya llegaremos ahí, porque mentiroso sí que lo es, Pero mírenlo, vamos a escucharle un ratico más, 2 segundos más, para que ustedes los vean placenteramente a Bruno Rodríguez Parrilla, el canciller de los zampones, pues desmentir que en Cuba se usó la fuerza y se violaron los derechos humanos. Así claramente. No es en Cuba donde se utilizaron medios de represión sofisticados, equipos mecánicos, sustancias químicas, explosivos aturdidores, lanzadores automáticos de bombas tóxicas. No es Cuba ese país. Todos los días ocurre, sin embargo,
a veces incluso en Europa y muy frecuentemente en los Estados Unidos, sin que la prensa hable mucho de ello. No es en Cuba Ahí lo donde se vieron. utilizaron medios de represión sofisticados, equipos mecánicos, sustancias químicas, explosivos aturdidores, lanzadores automáticos de bombas tóxicas. No es Cuba ese país. Todos los días ocurre, sin embargo, a veces incluso en Europa y muy frecuentemente en los Estados Unidos, sin que la prensa hable mucho de ello. Ya, ahí lo vimos. Ahí lo vimos. Puro chantaje. Puro chantaje. No, eso no fue en Cuba. Los golpes no fueron en Cuba. Los desaparecidos no fueron en Cuba. Los niños maltratados no fueron en Cuba. Los niños encarcelados, los jóvenes encarcelados, las personas adultas, mayores, inocentes, encarcelados, torturados por una policía. Fíjense ustedes, si esa policía tenía medios de último modelo que Cuba compró, fueron 200 millones de euros, fue eso, ¿no? O España le cedió un crédito, o Cuba se lo compró por 200 millones de euros solo para comprar armamento, material represivo. Entonces, todo lo que Bruno Rodríguez quiera decir hoy, yo les pido a ustedes, déjense un poco del chismoteo, de ocuparse de lo que se dice el uno y el otro, y de ocuparse también un poco, denuncien todo lo que venga de Cuba, pero pónganse todos los cubanos tenemos que fijarnos en la camarilla, no que sean 2 o 3 los que siempre tengan el colimador puesto frente a la camarilla, los focos puestos de frente a la camarilla criminal cubana. No podemos seguir haciendo así. A esta gente tenemos que desmentirlos, y vengo tiempo diciéndolo, tenemos que desmentirlos masivamente. Cuando usted denuncie que en Cuba se vejan los derechos humanos, cuando usted denuncie que en Cuba hay pobreza, que en Cuba hay de todo, cuando usted denuncie todo eso, por favor, póngale nombre, porque no es que en Cuba el hambre nazca silvestre, no es que en Cuba los crímenes terminen también silvestres, no, los están provocando, son provocados, y si son provocados, y si hoy Bruno Rodríguez tiene este discurso y López Obrador tiene el mismo discurso, ya ustedes vieron, y Carlos Lazo el mismo discurso, y Maduro el mismo discurso, quiere decir que es a ellos a quienes hay que atacarse. Hay que ponerle nombre para que no digan más que es Cuba. No, son los dirigentes cubanos. Porque cuando esta gente habla, dicen el pueblo cubano, la revolución cubana, y todo eso es muy abstracto. Eso no sirve para nada, y eso nadie lo entiende. Y los neófitos, los que no comprenden nada, los que no conocen el tema Cuba, los que se están dando cuenta hoy de lo ocurrido, pues al decirse Cuba, pues meten ahí a usted, meten ahí al otro, meten ahí al otro, meten ahí a todo el mundo. Y Cuba termina siendo un país de tantos, pues dirigido por la única cabeza visible que tiene hoy el poder cubano, que es Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez, ese asesino. Entonces, ustedes o todos nosotros, lo que tenemos que hacer es desmentirlos a diario. Mencionémoslos. Ustedes no saben cuántos millones de veces se escribió el nombre Díaz-Canel, Cingao, o puramente Díaz-Canel, en las redes sociales, en los días previos y en los días en que se llevaban a cabo las manifestaciones, y en los 3, 4, 5 días posteriores, fueron millones de veces que se escribió Díaz-Canel. Pues hagamos que ese Díaz-Canel perdure millones de veces, que Díaz-Canel sea trending a diario en las redes sociales como ejemplo negativo, pero que también con él como ejemplo negativo, que sea trending Bruno Rodríguez, que sea trending Manuel Marrero, que sea trending Raúl Castro, trending negativo. Escríbanlo, cada vez que ustedes culpen a alguien, se me murió mi abuela, se me murió mi mamá, miren a mi vecino cómo está, o cada vez que usted deje un comentario en las redes sociales, debajo de un vídeo, debajo de una foto, póngale el nombre. No importa que ellos no estén, no importa que ellos no se sientan concernidos directamente. Ellos son los que dirigen el caos cubano. Entonces a ellos hay que ponerle nombre al caos, para que el nombre no se quede más en el pueblo cubano,
para que el nombre no se quede más en la Revolución Cubana, para que el nombre no se quede ni siquiera más en el mero nombre de Cuba, porque no es Cuba quien hace mal a los cubanos, porque no es la Revolución Cubana la que hace mal a los cubanos, son los hombres y mujeres que dirigen la Revolución Cubana y el socialismo cubano los que le hacen mal a los seres humanos cubanos, a los ciudadanos cubanos. Entonces tenemos que terminar esto, tenemos que ponerle nombre, que cada vez que nosotros maldigamos lo mal que pasa en Cuba, lo malo que pasa en Cuba, que digamos, esto es idea de Díaz-Canel. Díaz-Canel, mira lo que hiciste. Fidel Castro, mira lo que hiciste. Raúl Castro, mira lo que hiciste. Que todos se sientan concernidos. ¿Por qué? Porque entre nosotros ya lo sabemos, pero todo el mundo no lo sabe. Hay mucha gente en el mundo que se despierta hoy sabiendo que si el pueblo cubano se está revolviendo, que si el alma cubana se está despertando, es porque durante 62 años nada pasó como se decía que pasaba. Que todos por allá estaban contentos de ver un pueblo de bailadores, un pueblo de gente gozona, un pueblo de gente convivial, un pueblo de gente elocuente, un pueblo de gente viril y de mujeres lo más cadencioso y lo más erótico que se pueda, pero no estaban viendo que detrás de todos nosotros lo que vivía era un pueblo de esclavos, un pueblo de gente maltratada, un pueblo de rehenes de una cámara de ampones que hoy dicen hablar por nosotros, en nuestro nombre. Eso hay que cambiar. Eso pasó durante 62 años. Hoy el pueblo de Cuba no es el pueblo que estaba detrás de Carlos Lazo, ni es el pueblo del cual habla Maduro, ni es el pueblo del cual habla AMLO, ni es el pueblo del cual habla nadie que no defienda al verdadero pueblo cubano. El pueblo cubano es el que estaba en las calles, es ese que sufrió, es ese al cual torturaron, es ese al cual encarcelaron, es ese que hoy, después de todo aquello, vive una Cuba todavía más decadente que la de antes del 11 de julio. La historia cubana él la podrá dividir en muchas partes, pero para los cubanos que estamos vivos hoy, existen dos historias cubanas, por lo menos de la que nosotros conocemos. El grito de independencia del 10 de octubre de 1868 y el grito de libertad del 11 de julio del 2021. Estos dos días son las grandes fechas de nuestra patria. Son las fechas patrias. Entonces, aquello, de la misma manera en la cual Carlos Manuel de Céspedes y todos nuestros próceres supieron llamar por su propio nombre a quienes avasallaban al pueblo cubano, a quienes no le entregaban la independencia al pueblo cubano, a quienes no liberaban a los esclavos, que era el colonialismo español, hoy tenemos que ponerle nombre a quienes mantienen a los cubanos como rehenes, a quienes explotan a los cubanos, tanto a los que allí se quedaron, tanto a los que son revolucionarios, como a los que estamos acá. Porque nos explotan a todos, nos hacen vivir mal a todos, nos llenan de desasosiego a todos. Cuba es un país que si usted une las mentes de todos los cubanos, incluso la de los socialistas, la única energía que sale, que brota de nuestras mentes es la zozobra, pura mierda. Entonces, que la mierda tenga nombre. El nombre es Díaz-Canel, Bruno Rodríguez. Como otros hay, pues otros seguiremos viendo. Miren cómo...